Mis saludos, estudiantes y profesores, bienvenidos a nuestra clase de Historia de Cuba para estudiantes del 11º grado y el segundo año de la enseñanza técnica y profesional. Recuerden que estamos dándole finalidad ya a lo que es la guerra del 95, pero con un año muy específico. Recuerden que en la clase anterior trabajamos desde 1895 hasta el año 97, donde destacamos cosas muy importantes de la guerra, pero sobre todo habíamos dejado el año 98 porque es que el año 98 tiene sus particularidades. Recuerden que es un año donde se están desarrollando dos campañas militares, una de Calixto García en la región oriental, la de Máximo Gómez en la región central, conocida como la Reforma. Un año donde España trata por todos los medios de dar una salida rápida al problema en que estaban envueltos, que eran las guerras por la independencia, y busca una salida. Recuerden el establecimiento a partir del 1 de enero de ese año 98 del gobierno autonómico. Pero Estados Unidos, que ha arribado a su fase imperialista con un desarrollo, necesita colonias, y el país más débil para arrebatarle las colonias era España, que ya había perdido todas sus colonias en la América. Solo quedaban en América, recuerden, la isla de Cuba y la isla de Puerto Rico. Por lo tanto, Estados Unidos, a partir de este momento, 1898, decide recoger la fruta madura. Recuerden la política que ellos están aplicando desde 1823. Ha llegado el momento en recoger la fruta madura. Por eso vamos en la clase de hoy a adentrarnos en la intervención norteamericana en la guerra que libraban los cubanos contra España. Pero una guerra que no es casual, o sea que esta intervención norteamericana, y creo que ahí es donde podemos empezar la clase después, es ver por qué no es casual, qué ha pasado, cuál ha sido la política norteamericana a lo largo de todo el siglo XIX para arribar ahora al año 1898. Por lo tanto, yo les propongo, vamos a organizar las ideas, vamos a las temáticas y sobre esta base vamos a trabajar. ¿Por qué no es casual y por qué es imperialista la intervención norteamericana? Veamos. Entonces ahí tenemos la clase número 8 y seguimos con el capítulo 2. Recuerden que es el capítulo de nuestras guerras por la independencia, 1868 a 1898. Un periodo que hemos abarcado la guerra de los 10 años, la tregua fecunda, y estamos dándole ya el punto final a lo que es la guerra necesaria. Y dentro del contenido, bueno, las dos ideas que yo les había señalado, ahí tienen la primera. La intervención es el resultado de la política yanqui hacia Cuba a lo largo del siglo XIX. Eso es muy importante porque estamos generalizando contenidos que ya ustedes conocen del tema 1 y ahora todo lo que hemos analizado del tema número 2. Y ya como último aspecto, el carácter imperialista de la intervención, específicamente cerrar con ese documento, el Tratado de París, quien es el que va a demostrar el contenido imperialista de esta intervención. Quiere decir que cuando vamos a trabajar el contenido tenemos que tener en cuenta cualquiera de estos dos elementos, que son objetivos fundamentales a tener. Por eso es importante que anoten todos los detalles que tengamos. Vamos a ir siempre destacando aquellos documentos que son significativos. Y bueno, de todas maneras, al final hay algunas actividades independientes que yo quiero desarrollar, pero es muy importante que no pierdan atención en cada una de las cosas que vamos a insistir. Recuerden que estamos un poco profundizando en estos documentos. Ahí estaba la primera pregunta, es el primer objetivo que vamos a destacar. ¿Por qué no es casual la intervención norteamericana? Rápido, recuerden lo que pasó en la primera mitad del siglo XIX, o sea, el contenido que vimos en el tema número 1. Estados Unidos intentó comprar la isla, Estados Unidos apoyó y desarrolló toda una serie de ideas anexionistas. Recuerden el papel de Narciso López en la historia de Cuba. Llegó el año 1823 y Estados Unidos decidió aplicar una política específica hacia Cuba para el objetivo de obtener a Cuba, la política de la fruta madura, espera paciente, que ustedes conocen. Pero corrían un riesgo, que Cuba lograra su independencia o que algún país europeo interviniera. Rápidamente se resuelve el problema, porque la política de la fruta madura cumplía una condición. Cuba tiene que estar al lado de España hasta que Estados Unidos pueda apoderarse de ella. Y ahí estaba la condición. Cuba por ningún motivo se puede separar de España. Y la amenaza europea, la doctrina Monroe. Hay una doctrina que decía América para los americanos. Y el Congreso de Panamá es una manifestación de esta política de la fruta madura. Por lo tanto, este periodo inicial ustedes analizaron hechos significativos. Pero ya cuando iniciamos el tema número 2, ¿qué hechos ustedes tienen para demostrar esta actuación norteamericana? Vamos a hacer un recorrido con hechos que son importantes, que están en su libro de texto, pero que me es importante que ustedes sinteticen y elaboren un esquema a partir de estas ideas. Vamos allá. Vamos primero a este hecho, la guerra de los 10 años. ¿Cuál es la actuación de Estados Unidos?
Yo decía que Estados Unidos en 1823 aprobó la política de la fruta madura y vimos la condición: por ningún motivo Cuba se puede separar de España. ¿Cómo lo van a lograr? Miren esto. Vayan leyendo conmigo. No reconocen la lucha de los cubanos y apoyan la metrópoli española. Ah, pero es que Estados Unidos, cuando estalla la guerra en 1869, el presidente Ulises Grant había elaborado un documento que era un documento de neutralidad, que decía que Estados Unidos no se iba a inmiscuir en la guerra que libraban los cubanos contra España. Sin embargo, miren lo que estamos diciendo ahora, que Estados Unidos apoya a España de distintas maneras y no reconoce la lucha de los cubanos. Por eso, esa neutralidad norteamericana nosotros la catalogamos rápidamente. Es una falsa neutralidad. Por lo tanto, durante la guerra de los 10 años, Estados Unidos aplicó una falsa neutralidad. Apoyó a España porque está dándole cumplimiento a la política de la fruta madura. Llegó la tregua fecunda, ahí la tenemos. Recuerden el periodo de 1878 a 1895. ¿Qué pasó en la tregua? Vayan viendo los elementos que ya ustedes conocen, que ahora estamos sintetizando. Estados Unidos se convirtió en la metrópoli económica. Recuerden cuando trabajamos todas las transformaciones de la tregua, hablamos de parte económica. Y ahí que dijimos que Estados Unidos aumenta la inversión de capitales sobre todas las principales ramas de la economía. Me estoy refiriendo al azúcar, al tabaco, a la minería. Pero también domina el comercio. Recuerden que esta es la época que aparece la llamada ley McKinley. Una ley que decía, y tenía una enmienda llamada enmienda Aldrich, que decía que Estados Unidos sería con otros países según fueran esos países con los Estados Unidos. Y esta situación obligó a España a firmar un tratado comercial con los Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos domina azúcar, tabaco, minería y comercio. Domina la economía cubana. Y una particularidad entonces en la tregua es que Estados Unidos se ha convertido en nuestra metrópoli económica. España sigue siendo la metrópoli política, pero Estados Unidos la económica. Difamaron del cubano en el periódico The Manufacturer. Esto lo conocen ustedes porque cuando estudiamos a Martí hablamos mucho de este término. Recuerden que el periódico The Manufacturer había publicado un artículo con un título larguísimo, pero que en la concreta nosotros lo conocemos como la pregunta: ¿queremos a Cuba? Donde se dedican a decir que la isla de Cuba es muy fructífera geográficamente, su ubicación, que es una isla llena de cosas lindas desde el punto de vista natural. Sin embargo, estaba habitada por una plaga que eran llamados los cubanos, y entonces comienzan a difamar del cubano. Nos consideran incapaces de gobernarnos, sobre todo toda la parte desde el punto de vista humano. Incluso nos llegaron a decir hasta afeminados porque éramos incapaces de lograr nada. Por lo tanto, es una situación donde es estilo norteamericano. Lo vemos aquí, pero después lo vamos a ver con relación al Ejército Libertador y Santiago de Cuba en 1898, cómo siguen difamando del cubano. Y hacen fracasar el plan de la Fernandina. Ese plan militar elaborado por Martí, los 3 barcos se habían alquilado, se habían comprado armamento, ya preparadas las condiciones en el puerto de la Fernandina en los Estados Unidos. Producto de una delación, Estados Unidos conoce que se está preparando la guerra. Recuerden la fruta madura, hay que evitar por todos los medios que se logre la independencia cubana. Y entonces llegan a la Fernandina y ocupan todo aquel material bélico y todas las embarcaciones que se encontraban en el lugar. Hacen fracasar el plan de la Fernandina para evitar que se reiniciara la guerra en nuestro país. Por lo tanto, observen todas las particularidades que se van dando por los periodos históricos. Lo vimos ya en la etapa de la guerra con la falsa neutralidad. Ahora miren cómo abarcan ya desde el punto de vista de la prensa, el papel de la prensa. Estamos hablando desde el punto de vista económico, hasta que llega desde el punto de vista ya bélico con el plan de la Fernandina, o sea, el fracaso de ese plan de la Fernandina. Pero no pudieron evitar que el 24 de febrero de 1895 estallara nuestras guerras por independencia. Estamos hablando de la que Martí llamó la guerra necesaria. Pero con la guerra necesaria hay que mantener la misma línea que habían mantenido en la guerra anterior, porque hay que evitar que los cubanos logren la independencia. ¿Cómo lo hacen? Vamos a ver qué pasa allí. Durante la revolución del 95, vamos a un primer periodo, vamos a llamarlo de esta manera, 1895-1897, siguen apoyando el colonialismo español. Y esto es muy importante porque estamos hablando de que Estados Unidos no le conviene que Cuba logre su independencia porque están aplicando una política para apoderarse de Cuba. Ese es su gran objetivo.
Pero bien, ¿cómo lo hacen? Hay dos cosas que yo quiero insistir en este primer momento de la guerra. Mírenlo allí. Vuelven a aplicar la farsa de neutralidad. No se meten en el problema de Cuba, sin embargo siguen apoyando a España en todos los momentos. Y miren esto, apoyan en sus inicios la política de la reconcentración, aquella reconcentración que ya vimos en clases anteriores, donde Valeriano Weyler, con el objetivo de evitar el apoyo de los campesinos a la guerra, reconcentró a los campesinos en determinados puntos de ciudades. Pues bien, Estados Unidos lo apoyó porque les convenía sacar a los campesinos de sus tierras para evitar que se apoye el ejército y a su vez que fracase la guerra. Le convenía abiertamente a los Estados Unidos en su política de la fruta madura. Por eso apoyan en los inicios la reconcentración. Son dos elementos que en esta primera etapa ustedes tienen que tener en cuenta. Y esto ustedes cuando vayan al libro vayan precisando, y con estos esquemas creo que les va a ayudar un poco a sintetizarlos. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos al año 98. ¿Qué va a pasar en el año 98? Creo que lo decíamos desde un inicio. Pues bien, ya todas las condiciones están creadas para esto, para una intervención militar. Quiere decir que cuando nosotros arribamos a esta etapa ya de la guerra, 1898, habían factores que eran posibles, ¿no? Que hacían posible que la guerra fuera ya parte de los objetivos de Estados Unidos, la intervención en esa guerra. Quizás digamos, bueno, ¿y qué factores hay en el año 98? Muy fácil, creo que el contenido de la asignatura nos los ha llevado, sobre todo porque estamos hablando de cosas que son significativas. Llegamos al año 98, España trató de aplicar el gobierno autonómico, el ejército libertador después de la campaña invasora se extendió a todo el país, las regiones centro-oriental del país estaban a la ofensiva. El occidente, un poco más presionado por la presencia española, estaba en la guerra, pero estaban a la defensiva, pero estaban en la guerra, estaba incorporado todo el país a la guerra. España, lógicamente, trata de insistir, de buscar reformas con ese gobierno autonómico. El ejército libertador no está de acuerdo, pero Estados Unidos tampoco está de acuerdo, porque Estados Unidos estaba en condiciones de enfrentar en una guerra a España para apoderarse de Cuba y de la isla de Puerto Rico en el área del Caribe. Por lo tanto, estaban todas las condiciones creadas y Estados Unidos, que ha arribado a su fase imperialista, tiene un desarrollo económico-militar que le posibilita enfrentar a España. Por lo tanto, todas las condiciones están creadas para que en 1898 se produzca la intervención norteamericana. Pero esto le está resumiendo algo. Yo les decía desde un inicio, es casual la intervención norteamericana en la guerra, porque la prensa en momentos determinados daba a Estados Unidos como el gran salvador de los cubanos para resolver el problema a lo que los había hundido España. Sin embargo, que estamos diciendo desde que comenzamos el siglo XIX, el empeño norteamericano por apoderarse de Cuba. Hagan un recorrido de todos los elementos que hemos dado tratamiento para que usted vea que sobrepasamos más de 20 variantes utilizadas por Estados Unidos para apoderarse de Cuba. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿será verdad casual la intervención norteamericana en la guerra? Creo que los elementos están demostrando todo lo contrario. Era parte de la política norteamericana ya la intervención militar como el último recurso para apoderarse de Cuba. Creo que esta idea ustedes tienen que manejarla con mucha fuerza para demostrar que no es casual, que es parte de esa política norteamericana. Pero hay que resolver la otra pregunta. Yo les había dicho desde un inicio que también esta intervención tiene un carácter imperialista. ¿Cómo yo lo demuestro? Vamos al año 98 y el año 98 nos va a dar los elementos. Vamos allá. La intervención en el año 1898. ¿Cuántos recursos, cuántas variantes utilizó Estados Unidos? Miren el papel de la prensa amarilla, que también ustedes la conocen como prensa sensacionalista. El objetivo era preparar la guerra de todas formas y una de las variantes era, a través de la prensa, estimular sobre todo la conciencia del pueblo norteamericano para que el pueblo le exigiera al gobierno intervenir en el caso cubano. Los pobres cubanos, avasallados de tantos siglos de explotación española, y ahora para completar la reconcentración que está exterminando la población cubana. Qué contradictorio. Ahorita decíamos que apoyaron la reconcentración y ahora en el año 98 es casi un pretexto para intervenir. Porque les conviene
tienen su política y la prensa amarilla es la que se encarga de darle publicidad a todos estos fenómenos. La prensa es la que prepara la guerra. Incluso hay una anécdota que dicen que el presidente William McKinley en aquel momento, a partir del año 97, es el nuevo presidente norteamericano, le había dicho a un grupo de periodistas que vinieran a Cuba con el objetivo de ver toda la situación del pueblo cubano para que el pueblo norteamericano supiera en qué condiciones vivían los cubanos. Cuando el grupo de periodistas llega a La Habana, se encuentra que La Habana no era un campo de concentración, recuerden que la reconcentración eran distintos puntos de Cuba. Cuando llega a La Habana no encuentran ese panorama que se pintaba de desastres, de plagas, de enfermedades, y para completar la fiebre amarilla, que esta etapa también es el brote de la fiebre amarilla en Cuba. Y le escriben al presidente que no había situación concreta. ¿Qué le respondió el presidente? Ustedes envíen fotos, la guerra la pongo yo. Muy claro el agua, ¿no? Más claro que el agua no había nada. Estaba demostrando que a él no le importaba realmente la situación del cubano, le interesaba las condiciones para que estallara la guerra, tener una justificación para que estallara la guerra. Y esa prensa amarilla es la que se encarga de este problema. Seguimos. El pretexto del Maine, eso lo conocemos muy bien. Había otros pretextos, ya hablamos del apoyo que tuvieron en la reconcentración y cómo al final les conviene ir en contra de ella. También un caso muy específico se dio en el país, sobre todo con un funcionario español que radicaba en los Estados Unidos y todo el escándalo que se da alrededor de él. Pero sobre todo a ustedes les interesa ese acorazado que había llegado al puerto de La Habana días antes con el pretexto de proteger la vida y las propiedades de los ciudadanos norteamericanos que radicaban en la isla, y el día 15 de febrero de ese año 1898 hizo explosión en el puerto de La Habana, murieron más de 260 tripulantes. Casualmente la alta jerarquía del barco no murió, estaba en tierra, murieron los tripulantes nada más, cosas muy casuísticas. Y además todo esto sirvió como pretexto. España había explotado un barco norteamericano que en son de paz en la propia bahía de La Habana. Ya esa prensa amarilla, ustedes se la imaginan cuál es la reacción, cuál es el objetivo. Y entonces todos los periódicos norteamericanos en su primera plana venía la palabra war, guerra. Había que meterle guerra directamente a España, porque ya con el Maine se completaba el objetivo. Todo esto es un proceso que se está dando, pero hay otros hechos. El Maine fue el pretexto utilizado, pero ¿cómo van a actuar? ¿Cómo le declaran la guerra a España? Hay que buscar un objetivo, hay que buscar un documento que fortalezca este principio. Mírenlo ahí. La resolución conjunta. Es importante cuando ustedes trabajen la resolución conjunta, tengan en cuenta que es un documento, pero un documento que tiene una particularidad. Lo aprobó el Congreso norteamericano el 18 de abril y el presidente McKinley lo firmó el día 20. ¿Por qué es tan importante este documento? ¿Por qué es tan importante? Mírenlo allí. Miren las dos ideas que yo quiero que ustedes me anoten muy bien. Mírenlas allí. Primera idea, justificar la intervención. Segunda idea, es una declaración de guerra. Quizás usted diga, bueno, ¿y por qué es así? Vamos al contenido, ustedes lo tienen para profundizar. Son 4 artículos nada más que tiene el documento. Los dos primeros que dicen, Cuba por derecho es libre e independiente. Ustedes están diciendo que los cubanos por un derecho son libres e independientes, tienen ese derecho. Y que Estados Unidos va a venir a apoyar a los cubanos a lograr la independencia. ¿Qué están haciendo ellos? Diciéndole al mundo que ellos no quieren apoderarse de Cuba, que los pobres vienen a ayudar a los cubanos que han sido masacrados por la política española. ¿Está claro? Están justificando por qué van a intervenir. Pero viene la segunda parte, volvamos a pantalla. Declaración de guerra. ¿Por qué declaración? ¿Qué dice el artículo 3 de la resolución? España debe cesar su dominio sobre Cuba. Si no lo hace, viene el 4, Estados Unidos se verá obligado a intervenir militarmente en la guerra. ¿Qué le está diciendo España? Tienes que irte de Cuba, si no lo hace voy a intervenir. Y como ellos saben que España no la va a entregar así tan fácil, sabe que es ya una guerra declarada. Por eso decimos que la resolución conjunta justifica la intervención, pero a su vez es una declaración de guerra. Este es un documento que hay que caracterizar muy bien porque después para las pruebas es fundamental en esta política yanqui que estamos analizando. Seguimos. Otro hecho que pueden utilizar, el inicio ya a partir del mes de junio de 1898 de los desembarcos y el bloqueo naval, la batalla de Santiago de Cuba. O sea, hay varios hechos que están allí en su libro de texto que ustedes pueden utilizar como elementos que demuestran toda esta intervención norteamericana. Pero llegó el día 16 de julio
de ese año 98 se produce la llamada capitulación de Santiago de Cuba. Importantísima esa capitulación porque capitular significa rendirse, terminar. España, después del fracaso en la batalla naval de Santiago, se ha rendido a las fuerzas norteamericanas. Pero ustedes tienen que valorar el hecho, tienen que dar los elementos, porque estamos diciendo capitulación. ¿Quiénes participan en la capitulación? España y los Estados Unidos. Los cubanos que habían librado grandes combates, porque incluso días antes de esta intervención norteamericana se le había pedido permiso, o mejor dicho, se habían entrevistado con Calixto García buscando el apoyo del Ejército Libertador para que librara los combates más importantes y le diera la posibilidad de la intervención norteamericana. Por lo tanto, debían haber invitado a Cuba porque la guerra es entre España y Cuba. Según la resolución, ellos venían a ayudar a los cubanos. Sin embargo, ahora se arrojaron el derecho de firmar la capitulación de España en Santiago de Cuba, firmando a España. Pero lo peor de todo no es eso, lo peor de todo es que ellos no invitan a los cubanos. Calixto García, que los apoyó para esta intervención, recibe la noticia por una tercera persona. Y ahora cuando Calixto García se entera y se averigua por qué no invitaron a los cubanos y no los dejan entrar en la ciudad de Santiago de Cuba, la respuesta norteamericana, sobre todo de su máximo general, William Shafter, es simplemente para evitar derramamientos de sangre, porque tantos siglos de explotación española, ahora que España se ha rendido, los cubanos pueden someter a una barbarie, a un derramamiento de sangre dentro de la ciudad. Lógicamente es una humillación de la forma en que está tratado el hecho para los cubanos y sobre todo para ese ejército libertador. Ustedes saben que al otro día viene la respuesta a Calixto García cuando le envía una carta a este general William Shafter. Por lo tanto, estamos hablando de un hecho que está demostrando a las claras el verdadero objetivo de Estados Unidos, apoderarse de Cuba y menospreciar al cubano. El cubano no sirve para lo que ellos están buscando. Ellos quieren a Cuba, no a los cubanos. Y la capitulación es un hecho de un contenido imperialista en toda su magnitud. Pero seguimos. Y ahí viene el último hecho que conocemos para un poco tener ya elementos para demostrar el carácter imperialista. El Tratado de París. Y el mismo tratamiento que le hicimos a la resolución conjunta, por favor le pido que se lo hagan también al Tratado de París, al contenido, sus principales artículos. Y cuando ustedes lo profundicen se van a dar cuenta, ¿qué dice uno de los primeros artículos? España le cede a Estados Unidos, oigan la palabra, le cede a Estados Unidos las islas de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, las Islas Juan, las Islas Marianas, todas las propiedades que le quedaban a España, o España se las cede a Estados Unidos. ¿Qué estamos viendo en la práctica? Un reparto de colonias. España fue derrotada y tiene que entregarle al vencedor todas sus propiedades, todas sus colonias. Por lo tanto, el Tratado de París es un tratado de fin de una guerra, porque finalizaba con ello la intervención yanqui y la guerra que libraban los cubanos contra España. Pero ¿a qué precio? Donde España le cede a Estados Unidos la isla de Cuba. Cambiamos de metrópoli. El Tratado de París lo que nos cambió fue de metrópoli. Dejamos de ser de España para convertirnos en propiedad de los Estados Unidos. Y otros elementos que están ahí, pero creo que ahí radica la esencia. Por lo tanto, cuando yo resumo, que tengo que decir que el Tratado de París, 10 de diciembre del 98, es un documento de carácter imperialista. Porque estamos diciendo, es un reparto de colonias. ¿Qué dice el quinto rasgo económico del concepto imperialista dado por Lenin? Que todo esto significaba, lógicamente, el reparto territorial del mundo. Y esto es lo que logró Estados Unidos. Cuba se ha convertido en una propiedad norteamericana. Y ustedes tienen que tener en cuenta cada uno de estos elementos. Pero no quisiera terminar porque todo esto tiene una respuesta cubana. Yo les doy nada más las ideas y ustedes van a profundizar en ellas. Miren las ideas. Son cartas todas, 6 cartas que ustedes tienen que valorar en este periodo. Y esto es importantísimo cuando ustedes lo trabajen. La carta que envía Céspedes a José Manuel Mestre. La carta que envía Céspedes a el funcionario norteamericano Charles Sumner, sobre todo condenando esa falsa neutralidad. La carta abierta de Martí, que se convierte en un artículo periodístico protestando por aquella situación del periódico de Manufacturer, que nosotros conocemos como Vindicación de Cuba. De José Martí, la carta que envía en el año 94 al general mexicano Porfirio Díaz. La conocida por ustedes, carta inconclusa de Martí a Manuel Mercado el día antes de su muerte. Y esta última que mencionábamos, la respuesta que da Calixto García al general William Shafter al no dejarlos entrar a Santiago y no invitarlos a la capitulación de Santiago de Cuba. Quiere decir
que estos documentos que ustedes tienen ahí en pantalla son documentos importantes que ustedes tienen que destacar, porque siempre hablamos de la hostilidad norteamericana y este empeño norteamericano por apoderarse de Cuba, pero siempre ante situaciones de este tipo hay voces y personalidades que protestan, se enfrentan y condenan esta actitud norteamericana. Por lo tanto, al terminar el año 98, Cuba se ha convertido en propiedad norteamericana y el Tratado de París lo ha consolidado. Ya en la próxima clase vamos a hablar de un diagnóstico que les explicaremos los elementos más importantes de él. Sin embargo, hay cosas que pudiéramos profundizar de ella. Hasta la próxima y los espero para en la clase hablar de un diagnóstico muy significativo que abarque todo el contenido que hemos trabajado. Hasta ese momento.